Bueno, buenas noches. Doctor, buenas noches. Anda fallando un poco la plataforma a nivel nacional, doctor. ¿Cómo? Que anda fallando las plataformas a nivel nacional. Ok, que ahí les aparece la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces ayer veíamos los actos que la ley considera que son mercantiles. Miremos que en el artículo 23 nos dice que hay unos actos que se pueden realizar, pero que estos actos la ley considera que no son mercantiles. ¿Quién me ayuda aquí con la lectura del artículo 23? Artículo 23, actos que no son mercantiles. No son mercantiles. Primero, la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquirente y enajenación de los mismos o de los sobrantes. Segundo, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Tercero, las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Cuarto, las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados. En su estado natural, tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. Y quinto, la prestación de servicios inherentes a los profesionales liberales, a las profesiones liberales. Ok, gracias. Entonces, miremos el primero, la adquisición de esos bienes. Pongamos un ejemplo. Digamos que José Alfredo estuvo en el supermercado y vio que había una promoción y compró 2 champús. Pero de esos 2 champús que compró, las preguntas sobre los temas de las exposiciones ahorita al final de la clase, ¿ok? Entonces José Alfredo compró 2 champús y le vende uno a Brian. Esa venta que le hace José Alfredo a Brian, eso no es un acto de comercio, porque José Alfredo compró para el consumo de él, ¿ok? Que vendió parte de lo que había comprado para el consumo de él, eso no se considera un acto de comercio, un acto mercantil. ¿Dudas? No, señor. No, señor. No, profe. En La el, segunda, en el la número segunda, 2, miren, dime. la segunda tiene que ver como con la producción de la creación de una propia obra de uno y uno venderlas. Cuando uno hace eso, no tampoco es considerado acto mercantil, o sea, uno ser el pintor y vender su cuadro. Exacto. Creo que entiendo. Ah, ok. Por ejemplo, cuando micrófonos, no sé si ustedes recordarán que por allá en la séptima, carrera séptima con calle 20 más o menos, calle 20, calle 21, ahí en donde está la sede de ETV, afuera, como en las escaleras, ahí se colocaban varias personas los fines de semana, especialmente los domingos, para el septimazo, y se ponían a hacer, digamos, caricaturas, a pintar retratos y ese tipo de cosas. Entonces, las personas cuando compran sus utensilios para esas obras artísticas y la venta de las mismas, no son actos de comercio. Otra cosa es, por ejemplo, que la persona haga una obra artística, un cuadro, por ejemplo, que pinte un cuadro y se venda en una galería. Ahí sí sería un acto de comercio. Pero si lo vende directamente quien lo hizo,
no se considera un acto de comercio. ¿Preguntas? Doctor, ese ejemplo es como bastante, de bastante interpretación, ¿no? Considero yo, ¿no? Porque, pues, digamos ¿Por que qué? esa persona podría tener su negocio organizado y, por ejemplo, sí, no de pronto ser reconocido, pero ser un artista del cual a alguien le guste sus obras, o alguien quiera comprar un cuadro que él hace y que él tenga, por ejemplo, su establecimiento legalmente constituido, Ahí inscrito, es ahí ya sería comerciante. comerciante. Allá, doctor, Ahí, gracias. ahí ya sería comerciante y aquí precisamente es de los que no son comerciantes, ¿sí? Precisamente es esas personas que están como por ejemplo en la calle, esos artistas que hacen la obra y la venden, eso no se considera que es un acto de comercio. Sí, señor, gracias, profesor. Perdón, profe, ¿por qué no, digamos, no me queda muy claro el tema de si el mismo autor vende su obra, no es un acto de comercio? Digamos, lo relaciono con el tema, por ejemplo, de Botero. Botero hace una obra y la vende él directamente. ¿Se debe al reconocimiento que tenga o cuál es el No, motivo? digamos que la persona que está ejerciendo como artista y vende directamente sus obras no tiene la calidad de comerciante. Entonces, como no es comerciante, no tiene la obligación de realizar facturación. Por eso no tiene, digamos que generarse esto como un acto de comercio. Otra cosa es si se hace a través de una galería, como lo mencionaba, ya eso es otra cosa. Pero si se hace directamente por la persona que realizó esa obra, la ley dice que no se considera un acto de comercio. Perfecto. Las adquisiciones hechas por los funcionarios o empleados para fines de servicio público. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene un cargo de jefe de compras en la entidad, si tiene un cargo de jefe de compras, entonces todas las compras que realice para el consumo de la entidad, esos no son actos de comercio. ¿Ok? El cuarto, digamos que José Alfredo tiene una finca y José Alfredo en esa finca tiene cultivado naranja y mandarina. Entonces José Alfredo, cuando está la cosecha, José Alfredo recoge la cosecha y se la vende a los de Carulla. Eso no es un acto de comercio. ¿Por qué? Porque él lo está vendiendo en el estado natural. O si tuviera vacas, compra las vacas, las tiene en la finca y después las vende, las mismas vacas, después de un tiempo, eso no es un acto de comercio. Eso no es un acto mercantil. ¿Ok? Miren que aquí la norma habla que se consideraría entonces un acto mercantil si se hace una transformación de esos bienes, de esas cosechas. Por ejemplo, si José Alfredo a esas vacas que les extrae la leche, se la vendiera a los de Alquería o a los de Alpina, ahí no es un acto mercantil, porque le está vendiendo la leche tal cual. Pero si esa leche que le saca a la vaca, la transforma y saca queso, hace mantequilla, ¿sí? Esos productos derivados de la leche,
ahí sí se estaría realizando actos mercantiles. ¿Ok? Cierto. Yo hago una pregunta. Si alguien tiene una finca cafetera, podría decirse que entonces al quitarle los granos de café al árbol y venderlos, estaría generando un acto de comercio. No, Sí, ya hay un proceso, ¿no? No, señor, no. no, porque es No, el porque mismo está en el fruto de estado la natural. cosecha. No es Está en cada su estado cosecha, pero natural. Otra cosa es que si yo Siempre. hago todo el proceso del café y entrego a una empresa ya el café como tal, ahí sí, porque hice una transformación del producto. Pero en este Exactamente. caso es el fruto normal. Exactamente. Si se vende, o sea, se adquiere el producto, la cosecha, y se vende así, eso no es un acto mercantil, no es un acto de comercio. Pero si esa persona en la finca le quita los granos a los árboles, los pone a secar, los pone a tostar y los muele, ya ahí sí se convierte en un acto de comercio, porque está transformándolo y está convirtiendo eso en una empresa. ¿Ok? Aquí hay donde entrar la camioneta y guardarla, aquí está seguro, aquí no le pasa nada, está suficiente. Profe, entonces en ese caso, ¿esas personas serían proveedores? ¿Se denominarían proveedores? ¿O tiene algún Sí, nombre en puedes especial? llamarlos proveedores, pero el hecho de que sean proveedores no significa que están haciendo un acto de comercio. Y como no están haciendo un acto de comercio, pues no tienen por qué facturar. Pero entonces O productores, ¿cierto, profe? Sí, pero lo importante lo importante es que tengan claro que no tienen la obligación de facturar, porque no tienen la calidad de comerciante. Entonces, por eso no va a ser un acto de comercio. entonces, doctor, por ejemplo, una asociación lechera que solamente Cuando ya me hablas de asociación, es un grupo de personas, ahí sí ya es un acto de comercio. Pero estoy hablando de tienen una otra persona forma. sola, una persona natural. Ah, ya, sí, señor. Y el agricultor, por ejemplo, que, digamos, por ejemplo, papas margarita, va a los cultivos a veces y se adelanta al pago, por ejemplo, de la cosecha y siempre le cultivan una especie, una variedad específica de la papa que ellos utilizan. Esa tampoco es. El agricultor, el que cultiva la papa y la vende así, tal cual como la saca, no está haciendo el acto de comercio. Aquí la norma lo está enfocando desde la persona que está vendiendo esa cosecha, no de quien la compra, de quien la está vendiendo. No va a ser un acto de comercio. Ustedes vieron que hace como unos 2 meses varias personas agricultoras salieron a las carreteras, especialmente a los peajes, a vender la papa para que no se les dañara. Bueno, Sí, esos que eso estaban no es acto vendiendo de las comercio. papas, pues esos eran los agricultores, eso no es un acto mercantil, no es un acto de comercio. ¿Qué es quiénes son los que realizan el acto de comercio? Pues los intermediarios. El que va, le compra al agricultor y luego viene y la revende a otro, y ese otro que la revende vuelve y la revende a otro, y es el que finalmente la termina vendiendo al destinatario final. Esas personas que intervienen en esa cadena, esos son los comerciantes, los que están haciendo los actos de comercio. Pasamanos. Dime, Carlos Julio. Profe, es como el lechero, el señor que saca la leche de la vaca y se la vende a sus vecinos ahí en el campo, eso no es un acto de comercio. Pero Exacto. la pregunta ahí es cuando el señor transforma esa leche en queso, ahí se podría decir que es Ahí sí es comerciante un o acto de tampoco. comercio. Ahí sí es un acto de comercio. Estamos hablando del acto, no de la persona como tal. Doctor, Ahí es Ok. un acto de comercio. utilizando el ejemplo que puso mi compañero Carlos Julio, entonces digamos, el señor le compra la leche en el campo al agricultor, ¿sí? Y la pone en la moto y pone la cantinita y va repartiendo de casa en casa vendiendo la leche. Ya ahí sí viene siendo un acto de comercio porque él se está beneficiando económicamente Porque de la... ahí está, no porque se está beneficiando, sino porque ella está constituyendo una empresa. Ah, ok, ok.
Gracias, doctor. Profe, una pregunta. Sí. En el momento en que su merced dice que no son comerciantes, o sea que no están obligados a facturar, o sea que esas personas no estarían obligados a pagar impuestos directamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues aquí en donde tengo la oportunidad de vivir, hay agricultores que siembran demasiado, 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 ¿sí? Y son los que se benefician, digamos, más sobre el precio sí, sobre el precio de abastos, ¿sí? Y esas personas prácticamente no estarían obligadas a pagar ningún tipo de impuestos, lo que vuelvo y digo, directamente, porque indirectamente sí pagamos impuestos, ¿no? A ver, la norma muy clara dice que esos agricultores o ganaderos que venden la cosecha en el estado natural no son actos de comercio. Y ahí no está refiriéndose a que no tengan la calidad de comerciante. O sea, únicamente ese es el requisito, que no la transformen. Únicamente. Doctor, Profe, una gracias. pregunta. Tengo una preguntita, una duda. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una actividad mercantil y una actividad no mercantil si juntos dan la finalidad de un lucro? Pues el lucro. No tiene que ver. Primero, el acto de comercio lo puede hacer la persona comerciante o el no comerciante. Cuando tú vas al supermercado, a la tienda del barrio y compras lo del desayuno, tú no tienes la calidad comerciante, pero eso es un acto de comercio. ¿Por qué es un acto de comercio? Porque el que te está vendiendo a ti los productos los compró para venderlos y tiene la calidad de comerciante. Entonces ahí es un acto de comercio y se va a regular por el Código de Comercio. Pero cuando acá el artículo 23 dice que esas personas, agricultores y los ganaderos, venden las cosas en su estado natural, no se considera un acto de comercio. Ahora, si esa persona natural va y se registra en la Cámara de Comercio, ya ahí va a tener la calidad de comerciante y ahí entonces esos actos sí van a ser de comercio. ¿Ok? Bueno, ya con lo que dijo el profe, que si la persona iba a comercio y se registraba y tenía la calidad de comerciante. Mi pregunta iba referente a eso. O sea, digamos ejemplo con las personas que digamos que tienen los que crían pollos y también producen huevos. ¿Cómo es que se le dice? ¿Balpones? Ajá. Entonces, algunos venden los pollos y de ahí también sacan el huevo. O sea, es algo muy diferente el pollo, que es pues la carne y eso, y el huevo, que es como lo que lo se produce. Entonces ahí, ¿cómo sería? Depende, porque si la persona tiene su finquita y tiene un pequeño galpón y lo vende así tal cual los huevos, los vende, eso no sería un acto de comercio, porque tendría calidad de agricultor. Otra cosa es que coloque, como puso Carlos Julio el ejemplo, de que tiene la leche, entonces saca la leche y de la leche saca queso, ya ahí constituye una empresa y ahí sí son actos de comercio. Doctor, y también no me quedó claro cuando su merced dijo que cuando pertenecían a alguna asociación, ahí sí tenían el perfil de comerciantes. Entonces, como decir ejemplo, digamos en lo del ganado, cuando las personas tienen las Pero vacas y están en ojo porque están confundiendo actos de comercio con comerciante. es que eso es lo que Una no. cosa es el sujeto y otra cosa es el objeto. El sujeto no estoy hablando del objeto. O sea, de realizar la operación, la venta, solo de eso, no de la calidad del sujeto que la hace. ¿Sí me hago entender? No estoy hablando de la calidad del sujeto que hace la operación, sino es del objeto de la operación. Si en el objeto de la operación es sacar la cosecha de lo que sea y venderla, la norma dice que eso no es un acto de comercio. Pero, yéndonos al ejemplo que tú estás colocando o a lo que el interrogante que tienes, si la persona está registrada como comerciante, entonces así saque la cosecha y la venda, es un acto de comercio porque tiene la calidad de comerciante. Pero acá la norma está hablando de los que no están registrados
y están haciendo esos actos que no se consideran actos de comercio. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Ahora sí ya que, claro. Buenas Gracias. noches. Dime. Doctor, tengo ahí algo como para ese tema que se está hablando, y es que si estamos hablando de actos mercantiles, pero cuando se habla de actos mercantiles y luego lo tratamos de aterrizar en el pago de impuestos, entonces entramos como otra esfera, porque entonces tendríamos que hablar tendríamos que ser un poco más precisos a qué impuestos nos estamos refiriendo. No, te lo voy a decir por qué lo enfoqué de esa forma. No, yo lo entiendo a su merced, sino lo digo por los compañeros que han tratado de unirlo a los impuestos. Pero ya explico por qué, lo que tú estás diciendo. Nosotros vimos que el comerciante tiene unas obligaciones. Sí. Entre esas obligaciones tiene llevar contabilidad. Sí. Es una obligación. Y cuando hablamos de llevar contabilidad, hay que facturar y pagar impuestos. Eso es algo que tiene que hacer el comerciante, cualquiera que sea la línea o el sector en la cual ese comerciante ejerza su labor. Entonces, cuando hablamos de actos que no son de comercio, es porque es una persona que no tiene la calidad de comerciante y no tiene por qué llevar contabilidad y no tiene por qué facturar. Al no llevar contabilidad, no factura. Y voy a hablar ahorita más adelante en el numeral 5 de los que hacemos los abogados, que de pronto ahí quede un poco más claro. Eso que de pronto tú estás mencionando. Profe, lo que pasa es que, digamos, listo, el comerciante que esté inscrito en la Cámara de Comercio y resulta que lo que tiene es una tiendita de barrio pequeña, ¿sí? Entonces, ¿ese comerciante está factura o no factura? Claro, tiene la obligación de llevar contabilidad y si lleva contabilidad tiene que declarar impuestos. Y para declarar impuestos tienes que facturar. Que ahora hayan en los últimos años los gobiernos hayan sacado alternativas para esos pequeños comerciantes y digan, bueno, para quienes no superen en el año unas ventas superiores, creo que a 36 millones, algo así, estaba. Antes se le llamaba el monotributo, que era que pagaba una sola situación por todo lo que se vendiera, pero declaraba y pagaba. Y ahora hace un tiempo en el actual gobierno hablaron del régimen simple, algo así. Entonces, digamos, esas alternativas que se mencionaron en las últimas reformas tributarias era permitirle que esos pequeños comerciantes, como las tiendas de barrio, como las peluquerías, como ese tipo de comerciantes que está registrado en la Cámara de Comercio, tiene la obligación legal de llevar contabilidad. Ahora, que no todos lo hagan, eso es otra película, pero la obligación legal está en el artículo 19, como lo vimos ayer. Y ahí la norma no distingue si tiene rango de ingresos de tal a tal monto. No tiene nada de distinciones. Dice solo por el hecho de ser comerciante tiene que llevar contabilidad. Y cuando se lleva una contabilidad hay que declarar y pagar impuestos. Ya, ¿qué tipo de impuestos? Eso es otra cosa, pero hay que pagar impuestos. Hay impuestos del orden municipal o distrital, como por ejemplo el ICA, que es el impuesto de industria, comercio y avisos, y el RETEICA, que es la retención de ese impuesto del ICA. Esos son del orden municipal o distrital, pero hay unos impuestos nacionales, que es el impuesto al valor agregado o el impuesto a las ventas, o sea, el IVA, la retención en la fuente, y la declaración de renta que se debe presentar una vez al año. Y hay unas alternativas ya contables, pero no vamos a entrar en tantas minucias porque no estamos estudiando contaduría. Entonces, hay una cantidad de, digamos, de requisitos para que si el IVA es cada 2 meses o cada 4 meses. Entonces, si se va a presentar durante el año 3 veces, cada 4 meses, y se va a pagar, o si se va a presentar cada 2 meses, como siempre había sido. Se genera, por poner un ejemplo, el IVA enero-febrero. El IVA que se cobró por parte del comerciante en los meses de enero y febrero los declara y paga en el mes de marzo.
Porque el comerciante es el agente recaudador de impuestos del gobierno. ¿Cómo recauda impuestos la DIAN? La DIAN no recauda impuestos directamente, por lo menos el impuesto del IVA no lo recauda directamente. La DIAN recauda el impuesto del IVA a través del comerciante. Y fíjese que estoy hablando de comerciantes de acuerdo a lo que hemos visto según el artículo 13. Entonces, si el comerciante está llevando contabilidad y el comerciante está teniendo su contabilidad, debe facturar, pero es una obligación facturar para el comerciante. Y al facturar tiene que cobrar los impuestos y pagarlos. El IVA que le cobra el comerciante a la persona que está comprando, lo único que está haciendo el comerciante es: señor, tiene que pagarme el IVA, y el IVA yo se lo transmito a la DIAN, se lo pago. Lo único que yo estoy haciendo, comerciante, es recaudándolo, declarando y pagando. O sea, yo soy el intermediario. Eso es lo que hace el comerciante. Entonces, cuando hablamos de que no hay actos de comercio, entonces yo estoy haciendo un acto donde estoy generando una venta, pero como yo no soy comerciante, yo no tengo por qué facturar, ¿ok? Como persona natural. Y aquí lo empalmo con el numeral 5, que dice la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Por ejemplo, los abogados no tenemos que facturar. Los abogados no ejercemos un acto de comercio. Cuando uno lleva como abogado, o el contador, o cualquier profesión liberal, ejerce de forma independiente como persona natural y recibe unos recaudos de dinero, eso no se factura si es una persona natural. Ahí no hay facturación, ¿ok? Entonces, por eso no se tiene por qué declarar y pagar impuestos sobre esos honorarios. Ahora, si quien me va a pagar a mí es una persona jurídica, que es un comerciante, el comerciante sí me va a aplicar a mis retenciones, pero es él, no soy yo el que estoy generando la facturación, ¿sí? Entonces, en esa prestación de servicios, como lo hacemos los abogados como persona natural, y esas operaciones que se hacen no se consideran actos de comercio. Dime. Sí, profe. Lo que quería decirte con respecto a las profesiones liberales, llámese abogado, llámese contador, eh, eh, con respecto a ellos es que dependiendo también del ingreso que tengan, porque si superan las 3.500 VT, no, la norma es clara, es clara. Otra cosa que me imagino que eres contador, donde vas con tanta minucia porque eres contador. Y me gusta la pregunta, ¿eres contador, cierto? ¿O trabajas con contadores o has trabajado con contadores? No, soy contador. Ah, bueno. Sí, señor, soy. Una cosa es que la DIAN, y lo sabrán mejor que yo, que la DIAN saca una resolución a final de diciembre de cada año y saca un calendario tributario y dice, deben declarar y pagar renta todas las personas naturales que cumplen con X requisitos. Si durante el año hicieron operaciones con tarjetas de crédito que superaran tanto, o si movieron en la cuenta valores superiores a X monto, por cualquiera que sea el concepto. Entonces, una cosa es que a la persona natural se le genere la obligación de la declaración y pago de esa renta del año anterior por las operaciones que hizo, independientemente si el origen de ese movimiento fue porque era una profesión liberal o porque era un empleado, independientemente de eso. La DIAN lo toma por los valores. Pero cuando estoy hablando acá de la parte comercial, el comerciante solo por el hecho de ser comerciante tiene que pagar impuestos. Y para pagar impuestos tiene que facturar. Ahora, que tú digas, bueno, pero es que eso no se cumple así, lo que está en el papel, tanto en la realidad para los pequeñitos como las tiendas de barrio, porque no está encima la DIAN, eso es otra película, pero la norma es la norma. Y es lo que yo debo tratar de enseñar, la norma, articulándolo con lo que pasa en la vida real. ¿Ok? Sí, de acuerdo. Sí, profe. Igual pasa con los contadores. O sea, pongo estas dos profesiones porque son unos ejemplos clarísimos de que uno puede ejercer de forma independiente y genera unos conceptos, unos cobros. Por ejemplo, uno como abogado
como abogado, como persona natural, tiene su oficina y recibe unos pagos de honorarios por parte de otra persona natural, uno no le hace ninguna factura. Una cosa es hacer un recibo, que quede la constancia de que recibió un pago por unos honorarios por concepto de tal proceso o de la asesoría. Pero Ese, eso no es una factura. ese en el mejor de los casos debe de hacerse, lo que debe hacerse, de acuerdo con el estatuto tributario, es un documento equivalente. Pero ahí se le genera el problema porque el documento equivalente se asimila a una factura. Y es lo Sí, que estoy diciendo, que no sea factura porque no es comerciante, pero es es que una eso es lo que persona natural. a quienes no son comerciantes deben de elaborar el documento equivalente. O sea, eso es lo que manda, eso es lo que está dispuesto en el estatuto tributario. Por eso, pero es que la norma, si lo miramos, la norma, o sea, lo que yo estoy diciendo está en la norma. Sí, señor. Y de ahí que de pronto tú podrás estar pensando internamente que los abogados evadimos impuestos. Oh, no, 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 jamás. Y estoy, no, pero De, si lo pensaras no de, está mal. Si lo Profe, pensaras, profe, una pregunta en ese porque respecto a la factura equivalente, lo que estaba diciendo mi compañero. Pero entonces, supuestamente él dice que las personas que no tienen que hacer la facturación pueden hacer una factura equivalente. Pero yo soy auditora de cuentas médicas en mi trabajo. Tengo que auditar facturas equivalentes de IPS que comercializan, como decir, insumos para los hospitales como guantes, bueno, y todos ellos son comerciantes, pero a veces pasan la factura equivalente y tienen a documentos, veces ni todo como comerciantes. O sea, obligatoriamente tendrían que pasar era factura, pues digo yo, ¿no? Con lo que está diciendo sí, también mi pero yo compañero. entiendo que ese- el documento equivalente se genera cuando es, por ejemplo, una persona jurídica. Por ejemplo, yo vivo en una propiedad horizontal y en la propiedad horizontal donde yo vivo tenemos una, una antena de un operador celular y nos ingresa una suma de dinero a la administración por ese arriendo. En ese caso, como es una persona jurídica que no tiene como objeto social desarrollar ese tipo de actividades, ahí sí tiene la obligación de un documento equivalente. Pero si yo como persona natural que no estoy haciendo actos de comercio, no tendría por qué generarlo a otra persona natural. Que me lo pida una persona jurídica, y lo que se maneja siempre son las personas jurídicas, lo que hacen es hago una cuenta de cobro y le retienen de una vez el 10% cuando le van a pagar y se lo trasladan a la DIAN, le hacen el pago, la persona jurídica que va a realizar el pago. Pero estoy hablando cuando uno como abogado, como persona natural, digamos, Héctor Ulises Carrillo tiene su oficina de abogado y él le lleva un proceso a Pedro Guzmán y Pedro le paga, y Pedro no es comerciante ni es empresa, es una persona natural, igual que Héctor, y le pagan los honorarios a Héctor. La operación entre estas dos personas natural no es un acto de comercio, no es un acto mercantil. Y el sustento es este, numeral 5 del artículo 23 del Código de Comercio, para profe, las profesiones liberales. profe, Profesiones liberales. lo que pasa con lo que dice la compañera que acaba de hacer la intervención es que en principio esos guantes y esas cosas que estás auditando, esas cosas tienen que haber sido facturadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se hace una orden de pedido y es muy grande y va a ser fraccionada, entonces normalmente lo que hacen es o lo facturan tienen que, de hecho, tienen que facturarla de una vez tan pronto se firmó el contrato que indica que le venda, no sé, 10.000 pares de guantes. Tendrían que facturarlo inmediatamente, pero ¿qué hacen? Muchas veces lo que hacen es que empiezan a emitir documentos equivalentes de acuerdo a las entregas que se van realizando y dejan la facturación para el final, lo que no está bien a la luz de la norma. Eso no está bien hecho, ¿sí? Porque la obligación, como lo acaba de decir el profesor, es que las personas que tengan la calidad de comerciantes deben facturar. Pero mire Facturar. Ok, que, sí. pero Exacto, No, lo fíjese, que sí, sí, hacen sí, es sí, es jugar verdad con lo que los tú estás tiempos. diciendo. Lo que pe- hacen pe- es jugar con los tiempos, porque cuando yo facturo como comerciante, yo tengo unas fechas improrrogables que me estableció la DIAN para pagarla. Y si a pero, mí no me pagó la factura, el cliente, eso es problema mío. Yo tengo que pagarle el IVA a la DIAN porque yo lo facturé, así yo no haya recibido la plata. pero Entonces es como por eso que tratan de jugar con las fechas de eso.
Pero como lo que nos acaba de decir la compañera es que ella en su calidad de auditora revisa ese tipo de temas, en su calidad de auditora inmediatamente debe elaborar un hallazgo, porque ese sí es un hallazgo, porque no Sí, está exacto, sí, yo siempre sí toca, se glosa la cuenta en ese momento porque no el documento equivalente no es la factura en sí, entonces no la puedo auditar porque no me sirve para nada, sino que muchas IPS, más que todo son IPS, siempre tienen como ese mal de estar enviando esas facturas equivalentes como para cobrar algo que yo no sé si sí o si no ya pagué. Pero enmarcado, esas IPS son comerciantes, son personas jurídicas que tienen un objeto social mercantil. enmarcándolo en la clase, esa sería una mala costumbre mercantil, ¿sí? Profe, pero a mí me Mala asalta es costumbre una no sería duda con lo digamos, una vulneración de la norma o no aplicación debida de la norma, pero más es de la norma contable. Bueno, de hecho, miremos. no, sería, sería no cumplir con lo que dijimos de los deberes del comerciante de llevar correctamente la contabilidad, lo cual Y eso le va a acarrear unas sanciones que la veremos más adelante. No alcanzamos en esta clase, pero vamos a hablar de eso más adelante. profe, solamente una intervencióncita pequeñita que va de acuerdo con lo que su merced está diciendo y que a mí me asalta la duda, aunque en principio yo sé que el Código del Comercio en su artículo 23 también habla creo que es en el artículo 23, la memoria me puede estar fallando en este momento, pero creo que es en el artículo 23 donde habla de la exoneración a los contadores y a los abogados. Sin embargo, y perdónenme que me voy a meter con el estatuto tributario, o su merced me dirá si no lo hago, pero es que en el artículo 615 del estatuto tributario en su parágrafo 2 y luego recopilado por el DUT 1625 del 2016, en su segundo inciso dice que las personas, bueno, que están obligados a facturar, ¿sí? Las personas o entidades que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a dichas profesiones. Pero mira que hay como una riña un poco con el Código del Comercio, porque lo que su merced está diciendo tiene toda la razón, y así lo dice el Código del Comercio, ¿sí? Pero mire que si nos vamos a la norma tributaria, en el estatuto tributario, es de otro tipo de cosas. Exacto. Listo. Bueno, miremos en el artículo 25, el concepto de empresa. ¿Quién me ayuda leyendo el concepto de empresa? Artículo 25. Dice, artículo 25, empresa. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Nuevamente. Artículo 25. Empresa. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Bueno, esta definición hay que aprendérsela. Voy a darles 5 minutos para que se la aprendan. Ahorita la pregunto. Ya dejó de compartir pantalla, ahora lo busco acá. Artículo 25.
Hay que aprendérselo así tal cual como está ahí en la norma. ¿Qué tal que aparezca esa pregunta en el parcial del martes? Buen tip, profe, buen tip. Ahí lo estoy compartiendo nuevamente. Listo. ¿Quién puede recitarlo ya? Sin leer, ¿no? Creo que yo. Ok. Bien, entonces empresa. Toda actividad organizada
para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad económica se llevará a cabo en uno o más establecimientos públicos. Establecimientos de comercio. De comercio. Ay, sí. Ok, ¿quién más? Le faltó la palabra económica después de actividad. Ay, no sea así. Porque es la esencia de eso, es economía, ¿no? Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, circulación, transformación, administración o custodia de bienes. Para la prestación de servicios, dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Ok, listo. Bueno, igual van a tener el fin de semana para aprendérsela. Ahora vamos a hablar del registro mercantil. Artículo 26, ya les aparece en la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. con el artículo 26. Registro mercantil. El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos. Ok. Bueno, entonces, a ver, José Alfredo, ¿cómo se llama la entidad que lleva el registro mercantil en Colombia? La Cámara de Comercio. José Alfredo, yo ya iba a contestar, profesor, Cámara Le de cambió Comercio. la voz a la... Bueno, no importa, contestó la otra, Sí. José Alfredo. A ver, no, pero lo importante es que quede claro que el registro mercantil solo lo lleva las cámaras de comercio. ¿Ok? Las cámaras de comercio son la entidad que lleva el registro mercantil. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce una vigilancia sobre las cámaras de comercio. Digamos que sería el superior de las cámaras de comercio en cuanto a lo que tiene que ver con la función del registro mercantil. Después vamos a hablar, no sé si alcancemos esta clase a hablarlo, pero vamos a hablar después de cómo se pierde la calidad de comerciante. Y vamos a ver que el hecho de que no se haga la renovación de la matrícula no significa que el comerciante va a perder la calidad por no renovarla. Es decir, estamos en el 2021, eso se renueva, como vamos a verlo ahora, cada año. Entonces, si desde el 2018 no hace la renovación, entonces va a perder la calidad porque no renovó el 2019, ni el 2020, ni el 2021. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería no. Solo se pierde la calidad comerciante, además de que si la persona va y cancela su registro mercantil, si lo hace de forma voluntaria, si hay una orden judicial. Y la orden judicial aquí la expediría el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ok? Y el delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio, actuando como juez, va a cancelar el registro conforme a las modificaciones que se implementaron en la Ley 1727 de 2014, con los reportes que hace en el mes de abril las cámaras de comercio. Bueno, miremos el artículo 27. ¿Quién me ayuda con el artículo 27? El registro mercantil se llevará por las cámaras de comercio, pero la Superintendencia de Industria y Comercio determinará los libros necesarios para cumplir esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al perfeccionamiento de la institución. Ok. Y ahora vamos a mirar lo que debe llevarse en el registro mercantil. Las personas, actos y documentos. Artículo 28. Deberán inscribirse en el registro mercantil. ¿Quién me ayuda? Primero, las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que inicien actividades.
Ok, ya está ahí. Segundo, las Hasta ahí, capitulaciones hasta ahí, hasta ahí, matrimoniales. hasta ahí, vamos por partes, como Jack el Destripador. Entonces, miramos que aquí, en el numeral primero, artículo 28, va a tener la obligación de registrarse o de inscribirse en el registro mercantil las personas que ejercen el comercio profesionalmente. Entonces, recuerden la definición del artículo 10, ¿sí? Quienes considera la ley que son comerciantes. Recuerden el artículo 13 que nos habla de una presunción de cuando la persona se presume que es comerciante. ¿Ok? Entonces, lo primero que debe registrarse es esa persona, sea natural o jurídica, que va a realizar el comercio de manera profesional. Eso es lo que le va a acreditar la calidad de comerciante. Numeral 2. Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante. Hasta ahí. ¿Tienen claro el concepto de capitulaciones matrimoniales? Es como la aclaración de los bienes que posee uno de los dos, o los dos de manera diferente, que no entren dentro de la sociedad conyugal. ¿Qué más? Pero todos los dividendos o utilidades que se generen después después de haberse casado, ellos entran dentro de la sociedad conyugal. O sea, por ejemplo, hay un apartamento que vale 100 millones. Pero A la hora de liquidar la sociedad la conyugal. definición de capitulaciones. La definición de Ah, sí, señor. Son los bienes que le pertenecen a cada una de las partes antes de contraer matrimonio, que siguen siendo de ellos, obviamente, al momento de la separación. Bueno, Lo único que se... ¿no? Yo creo que de pronto ustedes tienen una definición un poco novelesca de las telenovelas, especialmente mexicanas, de la Franja de la Tarde, donde siempre ponen que la niña pobre se va a casar con el tipo millonario, entonces la familia le hace que tiene que firmar unas capitulaciones para que no tenga derecho a nada de lo que tiene el tipo que es millonario. Resulta... Doctor, la definición está en el artículo 1700. Ya va, espera, compa. Ahora miramos el artículo. Las definiciones de las capitulaciones es que la persona que tiene los predios, pongamos los bienes, antes de casarse, dice cuáles va a aportar a la sociedad. Al aportar unos, excluye otros, ¿ok? No necesariamente es como lo muestran siempre, de que es solo para excluir. ¿Por qué? Porque es que con la ocasión de la celebración del matrimonio se forma una sociedad conyugal. Significa que los bienes que tienen esas personas antes de casarse son bienes propios, los cuales no entran en la sociedad conyugal. Entonces, para que entren en la sociedad conyugal debe hacerse unas capitulaciones matrimoniales para decir que los va a aportar a la sociedad conyugal. Y ahora voy a explicar por qué la diferencia cuando se hace la liquidación de la sociedad. Entonces, si la persona no dijo nada antes de casarse, o sea, no hizo ninguna capitulaciones, esos bienes propios no entran en la sociedad conyugal. Son bienes propios. Entonces, ¿qué pasa? Que la definición que está por ahí en el Código Civil dice que se pueden excluir total o parcialmente los bienes. Entonces siempre lo asocian a que es para excluir la totalidad de los bienes. Pero ese no es el sentido del legislador. El sentido del legislador es cuando se aportan unos, se están excluyendo otros. Entonces se está diferenciando cuáles entran y cuáles siguen siendo del patrimonio personal antes de casarse, cuáles no entran en la sociedad. El solo hecho de casarse no significa que se aportan los bienes propios. No se aportan. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a la notaría y en la notaría van a decir que se quieren hacer unas capitulaciones, pues se las van a hacer perfectamente. Porque acuérdense que las notarías son como los bancos. Cuando ustedes van al banco y meten en el cajero de la red propia del banco la tarjeta para hacer la consulta del saldo, le cobran. Cuando van a hacer los retiros, le cobran. Por todas esas transacciones
la entidad le cobra. Así son los notarios. Entonces los notarios no van a decir que no, van a decirle, listo, sí, hagámoslo para cobrar el valor de esas escrituras. Entonces, cuando se hace la liquidación de la sociedad conyugal, hago todo este paréntesis para poder aterrizar en por qué los comerciantes deben hacerlo, ¿ok? Para que puedan entenderlo. Cuando se hace la liquidación de la sociedad conyugal, es decir, cuando ya se hizo el divorcio y se reparten las cosas que se adquirieron durante el matrimonio, durante esa sociedad conyugal, los bienes propios que no entraron en la sociedad conyugal, entonces el cónyuge, el otro cónyuge que no es propietario, puede optar por gananciales de esos bienes. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si Pedro y María se van a casar, celebran las capitulaciones antes de su matrimonio, como debe hacerse, y Pedro aporta una casa que vale 100 pesos. 10 años después se divorcian y se liquida la sociedad conyugal. Esa casa que Pedro tenía antes del matrimonio y que no lo aportó, sino que quedó como un bien propio y no entró en esa sociedad, al final, a los 10 años, María dice que opta por los gananciales. Entonces, 10 años después ya la casa no vale 100, sino que vale 500 pesos. ¿Cuánto fue la rentabilidad? ¿Cuánto subió? 400. Sobre eso va por la mitad. Y fíjense que Pedro en ningún momento aportó ese bien a la sociedad. Quedó por fuera. Pero María al final puede optar por los gananciales. Eso es diferente a cuando Pedro, esa misma casa, la aporta por unas capitulaciones, la aporta a la sociedad conyugal que se va a formar con el matrimonio. 10 años después la misma casa vale 500, pero como la aportó, entonces María va por porción conyugal y es la mitad. Entonces si vale 500, ¿cuánto le correspondería a María? 250. Esa es la diferencia entre ambas figuras jurídicas, de porción conyugal o gananciales. En ambos casos puede pelear. La diferencia es si pelea una figura o pelea la otra. Entonces, en las capitulaciones se pueden aportar unos y al aportar automáticamente se está excluyendo los otros. ¿Sí? Y entonces, sobre los que se aportaron, al final en la liquidación de la sociedad conyugal, sea por el divorcio o sea por la muerte, porque se murió y entonces entra la sucesión, entonces ahí sobre eso que se aportó va como porción conyugal y sobre lo que quedó por fuera va por gananciales. Esa es la diferencia. Entonces lo aterrizo por qué el comerciante debe hacerlo. Porque es que el comerciante, cuando una persona soltera que tiene unos bienes propios con los cuales está garantizando a los acreedores las deudas que tiene, si después al casarse hace unas capitulaciones para aportar esos bienes propios a la sociedad conyugal que se va a formar, ya no le van a perseguir eso porque no son bienes propios, porque ya los aportó a la sociedad conyugal, ¿ok? Por eso el sentido de la norma en la exigencia de que tiene el comerciante que inscribir en el registro mercantil las capitulaciones matrimoniales. Esto solo es para el comerciante. Si los que se van a casar no son comerciantes, no tienen por qué llevar al registro mercantil las capitulaciones, ¿ok? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces el numeral 3 habla de la interdicción judicial. Esto, pues ya ustedes saben que la quiebra no existe, que actualmente en la 1116 no hablamos de quiebra, sino que hablamos de liquidación. Entonces, la liquidación de ese comerciante también debe quedar en el registro mercantil, sea persona natural o persona jurídica. Las autorizaciones que se le otorgan a los menores para ejercer el comercio también deben quedar inscritas en el registro mercantil. Todos los actos que modifiquen o revoquen la administración parcial o general de los bienes o negocios del comerciante también deben quedar inscritos en el registro mercantil.
La apertura de establecimientos de comercio, de sucursales, los que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración. Digamos que Juan Camilo Caraballo es un comerciante. Colocó un establecimiento de comercio en la carrera séptima número 3585. Entonces le fue bien y él dice, no, yo quiero colocar otro establecimiento, una sucursal, y la coloca en la carrera 133599. Entonces, la apertura de esa sucursal debe quedar inscrita en el registro mercantil, pero al quedar inscrita no significa que es que van a abrir un nuevo registro para esa sucursal. Es el mismo registro. En ese registro va a quedar todas las anotaciones. Entonces va a aparecer que Juan Camilo Caraballo tiene el establecimiento en la carrera séptima 3585 y que tiene una sucursal en la carrera 133599. Va a decir la principal y la sucursal, pero va a estar en el mismo registro. Y si después llegara a abrir otra sucursal, igual va a aparecer en el mismo registro. Y en caso de que se cierre alguna sucursal, también se debe reportar en el mismo registro. Sea que es la apertura o el cierre. O la modificación, porque tú puedes tener una persona que te está administrando, digamos si es una persona jurídica, la propietaria del establecimiento, un representante legal para la principal y otro para la sucursal. Entonces, si hay una modificación de esa persona que va a ser reemplazada, debe quedar la inscripción en el registro mercantil. Todas esas operaciones de esto debe quedar en el registro mercantil. Lo mismo, los libros. Entonces miren que el numeral 7 habla que antes habían 5 libros que eran obligatorios y ahorita solo hay 3 obligatorios. ¿Cuáles eran los 5? Los 3 libros sociales y 2 libros contables. Libros sociales, el libro de actas de asamblea de accionistas o libro de junta de socios, dependiendo del tipo de sociedad. Eso es un libro. Otro libro es el libro de registro de accionistas o de socios. Y el otro libro es el libro de actas de junta directiva, pues cuando la sociedad tiene junta directiva. Esos 3 libros sociales son obligatorios la inscripción en el registro mercantil. Y los libros contables son el libro diario y el libro mayor y balances. Pero el decreto 19 de 2012 le quitó la obligatoriedad a la inscripción de estos libros, de estos 2 libros, de los contables, del libro diario y del libro mayor y balance. Lo sigue llevando, debe tener todavía, lo cual hablaré la próxima semana en clase, de la obligación que tiene el comerciante de llevar esos libros contables, pero una cosa es la obligación de llevar el libro y otra cosa es la obligación de que debe llevar el libro para que quede inscrito, o sea, que le coloquen un sello y que aparezca inscrito en la Cámara de Comercio y luego si haga las impresiones de la respectiva documentación del comerciante en esos libros. El numeral 8 dice que también que debe quedar inscrito en el registro mercantil los embargos y demandas civiles relacionados con el comerciante. Entonces, si el comerciante le embargan el establecimiento, le embargan esta propiedad que tiene, debe quedar también la inscripción de ese embargo que emite el juez en el registro mercantil. El 9, la constitución. ¿Qué constitución? La de una sociedad. Entonces, el documento donde se constituye la sociedad, eso debe quedar inscrito en el registro mercantil. O cuando se hace una modificación en la sociedad de los estatutos, que es lo que ustedes conocen como los estatutos, se reforman los estatutos. Entonces, esa reforma de estatutos debe quedar inscrita en la sociedad. Si se hace una modificación del revisor fiscal, debe llevarse el registro mercantil. Si se hace la modificación del representante legal de la persona jurídica, debe llevarse al registro mercantil. Si se hace la modificación de las personas que conforman la junta directiva, debe llevarse la inscripción en el registro mercantil. Y los demás actos y documentos que ordena la norma. Doctor, dime. Tengo una duda ahí con las actas. Con las actas de socios, ¿esas deben de ir a Cámara de Comercio y ser selladas? Deben quedar inscritas. Deben quedar inscritas allá en la Cámara, sí. Pero,
que queden inscritas es llevar el acta para que ellos lo Claro. tengan Llevarlo y ellos, y en la Cámara cobra. Y la inscripción de esos documentos cuesta aproximadamente 200.000 pesos. Aproximadamente. 200 y de pico. la acta Cobran de- por el acto, no por el valor. Por ejemplo, cuando son modificaciones es por el acto de la modificación, no por la cuantía. Sería un acto sin cuantía, pero y tiene un valor estándar. Supongamos, me quiero explicar un poco mejor. Supongamos que la junta, los socios deciden aumentar el capital social. Entonces, pues obviamente lo hacen en una reunión y en esa reunión levantan el acta. Esa acta que levantan la deben de llevar a la Cámara de Comercio para que le pongan Claro, el porque sello. eso se considera una reforma estatutaria. Sí, lo pregunto porque creo que el año pasado o antepasado cambiaron eso. No, eso es una reforma estatutaria. Lo que pasa es que se toma la decisión por parte de la sociedad y se debe cumplir con el registro. Como lo vemos, el artículo 28 está vigente, esa parte no ha sido modificada, porque eso es una reforma. Entonces, todas las reformas deben quedar ahí registradas y ahí van a cobrarte por el valor del acto, y es un acto sin cuantía. ¿Cuándo cobran ellos tarifas diferentes? Cuando es Y en el la caso, matrícula, cuando tú vas a inscribirte. y en- Ahí sí te cobran según el valor del capital. Porque la sociedad, como tú dices, aumentó el capital. La sociedad tenía 10 millones de capital y tomaron la decisión en la asamblea o en la junta de aumentarlo a 20. Eso es una reforma estatutaria, porque ya los estatutos no van a decir que el capital son 10, sino que son 20. Entonces eso debe quedar inscrito en el registro mercantil y hay que llevar esa acta a el registro mercantil para que aparezca en el registro mercantil esa modificación. ¿Cómo se traduce que aparece en el registro? Sacando el certificado de existencia y representación legal y entonces ahí va a aparecer la anotación, va a decir por escritura pública número tal o por documento privado número escrito en tal fecha, según acta número tal, se hizo una reforma estatutaria aumentando el capital de 10 a 20. Ahí va a quedar en ese documento, que es lo que finalmente van a demostrar con eso, que el capital ahora son 20 y no son 10. y supongamos que en la reunión de acta de socios, supongamos de una empresa como Surtigas, y entonces resulta que el gerente tenía facultades para contratar hasta por 1.000 millones de pesos. Pero ahora decidieron, no, pues démosle más chance porque 1.000 millones de pesos para una empresa tan grande como esta, pues no es mucho. Entonces dejémoslo hasta 5.000 millones de pesos. Y listo, y eso lo elevan al acta. Esa acta, profe, esa acta también la tienen que llevar a la Cámara de Comercio. Claro, porque eso es una modificación, una reforma estatutaria. Bueno. Todas las reformas estatutarias deben quedar registradas. Vale, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Doctor, una preguntita. La ley 1116, ¿ese de qué año es? 2006. 2006. Ese, por ejemplo, ese es donde la empresa se quiebra, ¿cierto?